Hola, hola Agustina, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿tú? Muy bien, muy bien. Ya empezamos en unos minutitos. Ah, vale, Sí. perfecto. Pensé que Dale. llegaba tarde. No, no, súper. Vas bien porque esto inicia a las 9:30. Ah, vale. Listo, Ah, dale. bueno, listo, vale, Listo, quedo a la espera. súper. Listo, gracias.
Ya vamos a iniciar en 3 minutitos, Agus, así que ya ahorita nos vemos. Ok, Agus, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿me ves por aquí? Hola, ahora sí. Perdón. Ah, listo, súper bueno, gracias por estar aquí. Hay muchas cosas pasando en este momento, así que la participación se reduce un poquito, pero bueno, podemos Ah, tener estoy yo aquí. sola. ¿Sí? Vale, Sí, es yo, que bueno, está. en un ratito corto, estoy en la calle y estoy yendo a un lugar, pero bueno, aprovechando Listo, bueno. de camino, pero vale. Bueno, dale, súper, ¿no? Igual, sí, es que hay muchas cosas pasando en este momento. Estamos también muy contentos porque se superó el límite Ah, y eso bien, quiere decir, sí, que muchas personas se interesaron en participar hoy. Así que, bueno. Entonces, este bien, buenísimo. espacio es como para, es como no, es para hablar, responder esta pregunta, ¿cómo pierdo el miedo a equivocarme al hablar otro idioma? ¿Cierto? Sí, sí. ¿Estás aprendiendo algún idioma en este momento? Yo soy profe de español y de inglés. Ah, súper. Y sí, y más que nada lo veía como por tener herramientas para ayudar a mis alumnos, Ah, porque yo sí. no, la verdad que no tengo vergüenza a la hora de hablar idiomas. Ah, no, como profe no. No, y si me equivoco, bueno, pues que se entienda lo que se entienda, pero sí, no, lo intento y ya está. Súper buena que tenemos a Catalina también. Entonces, bueno, el tema me encanta, Aus, que como profe te puedas conectar también y que, bueno, sean herramientas, son cosas que utilizo también con mis estudiantes. Las Sí, sí, utilizo muchísimo desde toda esa parte como psicológica, cognitiva, algo así, que me ha ayudado mucho, especialmente como en esos primeros niveles, que sí, vienen con una narrativa muy distinta, ¿no? Como una narrativa del yo no puedo, que vienen de experiencias, entonces generalmente siempre me gusta como desbloquear esos pensamientos para continuar. Hola Catalina, ¿cómo estás? Catalina, saluditos por ahí, no te escucho, pero bueno, iniciemos por acá.
Entonces, ¿cómo pierde el miedo a equivocarme al hablar otro idioma? Y bueno. Primero vamos a comprobar que estamos en el lugar correcto y si estamos en el lugar correcto es porque o nos estamos haciendo esa pregunta o porque alguien más, como en Agus que es profe, se está haciendo esa pregunta, ¿cierto? Y queremos Sí, darle respuesta a esa pregunta de por qué sentimos tanto temor al hablar otro idioma, ¿cierto? Y no solamente estamos aquí porque queremos responder a esa pregunta, sino también porque sabemos que aprender un idioma es un acto de empatía. Y hoy queremos convertir esa empatía en una acción, ¿cierto? Sabemos que estamos aquí porque conocemos lo que está sucediendo en Colombia en este momento. Yo soy colombiana. Sentí ese temblor horrible, aunque no estoy en una de las ciudades afectadas, pues créame que yo sé que todos lo sabemos aquí, que cuando algo le dé a nuestro país, a nosotros también, porque literalmente siente uno esa hermandad, ¿cierto? A pesar de ser de diferentes regiones, de diferentes ciudades, creo que sí somos un solo país y aparte de eso también somos humanos. Así que recuerden que la invitación hoy es a disfrutar de todas las sesiones que tenemos, pero también aportar un granito de arena a lo que hoy estamos haciendo por Colombia. Así que bueno, empecemos y siempre que empiezo me gusta hablar un poquito de mí, que es el trasfondo de todo lo que viene partiendo del error, ¿cierto? Y resulta que esa niña que ustedes ven ahí en la imagen es una niña que hubo un tiempo que se le ocurrió la palabra, que se le cruzó en su camino la palabra políglota, ¿cierto? Porque dijo un día, ¿cómo que no todo el mundo habla español cuando escuchó que Cristiano Ronaldo no hablaba español? Y sentí como una profunda decepción. Déjenme ver que aquí se salió un poquito todo esto. Déjenme ver acá. Listo. Entonces, que sintió una profunda decepción de saber que Cristiano Ronaldo no hablaba español. Una niña que tuvo su primera clase de inglés en quinto de primaria y dijo, uy, pero hay otros idiomas. Y que cuando salió del colegio dijo, ¿y si estudio francés, si me involucro en esa licenciatura de inglés y francés, que es mi profesión? Y luego dije, bueno, el portugués parece sencillo porque el francés a veces es como algo complicado porque no intentamos el francés. Y luego se me ocurre decir, bueno, yo creo que Italia sería un buen destino, ¿no? Y bueno, ahí fue donde empecé este camino hasta que pasé de uno, dos y bueno, seguí aprendiendo más idiomas y los idiomas se convirtieron para mí en un hobby, algo que me encantaría seguir haciendo el resto de la vida. Entonces, bueno. Este camino no solamente trajo para mí como, no sé, este camino no solamente trajo para mí como, listo, disfruto, conozco muchas personas, sino que también lo que trajo fue muchos errores, ¿cierto? Y si ustedes son una persona perfeccionista como yo, una persona que quiere hacer las cosas súper bien, que le gusta que todo esté como muy organizado y muy bien, obviamente en un momento el error se les va a hacer incómodo, ¿no? El error les va a dar vergüenza y el error nos va a hacer sentir tonto. Y estas son emociones que a nadie, pero absolutamente a nadie le gusta sentir, ¿cierto? A nadie le gusta sentirse incómodo, a nadie le gusta tener vergüenza porque siente que todo el mundo lo está observando y a nadie le gusta sentirse tonto porque sabemos que hay muchas habilidades que tenemos, ¿cierto? Yo trabajo con programadores y no sé si sabían, pero los programadores tienen un nivel de seniority, ¿no? El junior, el mid senior y el senior. Y a medida que tú sabes más y tienes más experiencia, te va aumentando el seniority. Pero sucede que muchos llegan a ese nivel de seniority que es el senior, ¿cierto? Y se sienten tontos porque pueden comunicar, técnicamente están súper bien, pero si hablamos de cómo comunican su seniority en inglés, ahí sí ellos dicen, ah, no, me siento tonto, siento que no puedo hacerlo. Y probablemente a ustedes puede que les suceda, o les suceda, si son profes, que puede que les suceda a sus estudiantes. ¿Listo? Entonces, ay, listo. Yo quiero, partiendo de eso, quiero compartirles como mi momento más humilde, mi momento más humilde aprendiendo idiomas que en todo este recorrido. Y fue en octubre de 2011, en décimo grado, lo recuerdo muy bien.
Resulta que a mí me encantaba muchísimo el inglés, era la única que veíamos en el colegio, que la única materia diferente que veíamos en el colegio. Y como me encantaba mucho, mi profesor dijo, Mayra, vamos a participar en un evento. Pero este evento se hizo en un colegio distinto al mío, ¿cierto? ¿Y quién era yo? Pues una niña de colegio público, que bueno, no sé cómo serán las condiciones en sus países, pero pues en Colombia hay demasiados estudiantes, en muchas partes demasiados estudiantes, y veía inglés una vez a la semana. Mi primera clase de inglés, como ya les dije, fue en quinto de primaria y aparte de eso no había viajado a ningún país, ¿cierto? No he viajado a ningún país. ¿Y qué sucedía con esa competencia que yo tenía en ese momento, ¿no? Eran niños de colegios privados, que quiere decir que todos los días veían inglés. Su programa de inglés empezaba en preescolar y sus vacaciones eran en Estados Unidos. Entonces había como una gran diferencia entre esos estudiantes y yo, entre su experiencia, entre su seguridad para hablar el idioma y yo. Y ahí les voy a contar un poco de qué pasó en esta historia, ¿no? Resulta que nos dieron un tema, ese tema lo teníamos que hablar por alrededor de 7 o 10 minutos. Era un tema muy libre que debíamos escoger. Yo recuerdo que escogí el tema de tribus urbanas. Y resulta que yo preparé todo, ¿cierto? Decidí aprenderme todo de memoria porque no me sentía capaz ante esa competencia, ¿cierto? Y al aprenderme todo de memoria, cuando empecé mi presentación, dije mi nombre, todo, dije mi nombre y demás, a mí se me olvidó una palabra, ¿cierto? Y junto con ello se me olvidó el resto. O sea, por una sola palabra que a mí se me olvidó, todo el resto terminó. Solo hablé por un minuto. Dije en un momento cuando todo el mundo me estaba mirando, dije, no puedo, sorry. Y hubo un momento súper, pero súper incómodo porque aunque mi profesor me dijera, Mayra, lo hiciste bien, yo le dije, ¿cómo que lo voy a hacer bien? No hice nada, ¿no? No hice nada, estoy, no sé, me sentí como supremamente mal. Y me sentí avergonzada y tonta el resto de la jornada. Entonces experimenté ese tema del error, ¿no? La incomodidad, la vergüenza, sentirme tonta, ¿cierto? Y finalmente fue algo que me marcó muchísimo, pero eso que me marcó se lo voy a contar después. A partir de eso dije, nunca voy a aprenderme nada más de memoria. Pero sé que esta historia no termina aquí. Y antes de continuar la historia, yo quiero hablarles un poquito de eso que sucedió ese día, ¿no? El error me detuvo, me paralizó y yo no fui capaz de continuar. Entonces me rendí. Y yo sé que eso les puede pasar a ustedes cuando están aprendiendo un idioma o les puede pasar, si son profes, se les puede estar pasando a sus estudiantes. La razón por la que muchos de ellos o muchos de nosotros a veces no hablamos no es porque no tengamos la capacidad de hacerlo, no es porque no estemos lo suficientemente juiciosos estudiando, sino porque finalmente nos hay algo en nuestra mente que se bloquea cuando eso sucede y nos rendimos, ¿cierto? Es decir, no, yo no puedo, esto me marcó y yo no puedo continuar. Y ahí yo les puse, bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Sienten que sus estudiantes se pueden identificar con eso? ¿Sienten que de una u otra manera lo han vivido? Cuéntenme ahí ustedes, por favor. Ahí sí pueden contarme por ahí en el chat. Listo. Lo ha habido como profe en estudiantes, súper bien. Déjenme ver si aquí. Yo no sé si puedo seguir enviando invitación de este chat. Ok, listo. Bueno, entonces uno queda de esa forma, ¿cierto? Y eso no solamente, saben que eso no solamente aplica como en este momento, sino que aplica a muchas áreas de nuestra vida, ¿cierto? Entonces. Obviamente les digo, eso no solamente les pasa a ustedes ni a sus estudiantes. Hice como una encuesta en Reddit, o sea, busqué un poco en Reddit, perdón, y dice, y habían personas que decían lo mismo que lo mismo que yo le estoy en estos momentos diciendo de lo que genera el error. Miren lo que decía en Reddit, yo no practico hablar en inglés porque me da vergüenza, ¿cierto? ¿Quién logró superar la vergüenza? Como dieron el primer paso. Dice el otro, yo también tengo. Parece que cuando me equivoco el profe me mira pensando burro, 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 burro. Entonces,
no sabemos cómo nos están viendo los demás. Como si somos profes, no sabemos cómo nuestros estudiantes creen que los estamos viendo. Y si estamos aprendiendo, nos hacemos una idea de cómo alguien nos puede hoy estar mirando, ¿cierto? Y en el otro dice, ¿verdad? Ya tomé clases de inglés con más gente, me trababa y cuando llegaba a casa sabía exactamente qué decir. Yo sé que ustedes saben que a muchos les pasa eso. Dice, me da miedo que la gente piense que soy tonto en cualquier situación. Entonces está la vergüenza, la incomodidad y sentirse tonto, ¿cierto? Entonces, ya saben que eso no solamente nos pasa a nosotros, no solamente les pasa a nuestros estudiantes, y es algo que va más allá de saber o no saber, de estudiar o no estudiar, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y esto es algo que yo uso muchísimo con mis estudiantes, ¿cierto? Especialmente a esos que llegan empezando un poco, o aquellos que ya tienen un nivel avanzado, pero sienten mi mayor frustración ha sido sentarme con un cliente, hablar y que mi coordinador me diga, lo siento, voy a continuar yo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo que utilizo basado en algo que se llama como es el Cognitive Behavioral Therapy, que es basado como en esa terapia cognitiva de comportamiento, donde empezamos a desbloquear, y eso me encanta hacerlo como en esas primeras clases, ¿cierto? Y es lo siguiente. Nosotros tenemos pensamientos, esos pensamientos nos generan una emoción y esa emoción nos va a generar una acción. Y dependiendo de los resultados de esa acción, nos van a generar otros pensamientos. Entonces se va convirtiendo todo esto como en un ciclo, ¿cierto? ¿Qué vendría siendo como un pensamiento? El pensamiento vendría siendo esa idea. Bueno, antes, perdón, olvidé agregarle la primero, que es la situación externa, lo que me ocurre o lo que a mí me ocurrió, ¿cierto? Es decir, en mi caso, la situación fue haberme quedado en blanco en medio de toda una comunidad que yo veía como una competencia gigante, ¿cierto? ¿Qué fue lo que yo pensé? Yo dije, no, soy muy tonta, yo no debería estar haciendo eso. Es la idea que surgió de mí, y la historia que yo me conté. ¿Cuál fue la emoción en ese momento? Una vergüenza horrible, ¿cierto? Y algo que yo realmente dije, no, definitivamente, no quiero que me vean, no, no quiero hacer nada. Y eso también genera, cuando tenemos una emoción, genera una acción. ¿Y la acción cuál es? Lo que yo decido hacer o no hacer partiendo de mi experiencia. Entonces, sus estudiantes o ustedes mismos, ¿qué es lo que están pensando cuando les toca hablar en el idioma? ¿Cierto? Y cuando piensan que les toca hablar en ese idioma, ¿qué es lo que ellos sienten? Frustración, miedo, vergüenza, incomodidad. Y cuando sienten eso, ¿a qué acción nos está llevando? No hablan, Ay, se Oliver, eso quedan no se callados, quita. se quedan callados por aquí, Eso no se... se quedan callados. ¿Qué es lo que sucede? Listo, porque esto se convierte en un ciclo donde probablemente o no veamos progreso nosotros cuando aprendemos el idioma o no sintamos que otro está progresando. ¿Listo? Sí, que nuestro estudiante no está progresando. Entonces, estas son unas preguntas que a mí me encanta hacer a mis estudiantes, pero también me las hago yo, especialmente con respecto al francés, porque mi relación con el francés ha sido como literal, yo les puedo decir, yo aprendí otros idiomas, a veces tratándole de huir al francés, porque a veces se me hacía difícil y dije, ay, no, voy a intentar otro más y otro más. Y bueno, ¿qué se nos pasa por la mente cuando tengo que hablar en un idioma? ¿Cierto? ¿Qué es lo que a los estudiantes se les pasa por la mente? ¿Qué es lo que a ustedes se les pasa por la mente? ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos que enfrentarnos a una conversación? ¿Cierto? Y cuando yo me tengo que enfrentar a esa conversación, ¿qué suelo hacer? Yo huyo, dejo de ser yo, ¿cierto? O si de pronto hay una situación que a mí me ha marcado propia o de alguien más, probablemente no sea mi situación, sino que yo vi que alguien se equivocó. Es como, por ejemplo, yo sé que todos en algún momento hemos visto yo sé que todos en algún momento hemos visto como a las reinas que están participando, ¿saben? Y están desfilando y de pronto se caen. Y no sé si en algún momento han sentido como la vergüenza o de pronto ese pequeño miedo de decir y que yo esté caminando y me llegue a caer, ¿cierto?
Probablemente no sea porque nunca nos ha pasado, sino porque vimos la situación de otra persona y eso de una u otra forma nos marcó, ¿cierto? Entonces, todo este ciclo se va repitiendo muchísimo y es bueno entenderlo no solo para nosotros, sino también, si son profes, como sé que hay muchos por acá, para nuestros estudiantes, ¿cierto? Que hay cosas que superan lo que ya les he dicho y lo repito, estudiar o no estudiar. Hay cosas que tienen que ver con el pensamiento y cuando yo desbloqueo eso, ya yo tengo como una oportunidad también de poder hacerlo distinto y de poder enfrentarme. Esto lo hice con uno de mis estudiantes porque él está en la universidad, está estudiando en una universidad privada, viene de un colegio público donde quizás no fue tan intenso todo ese tema y me dice, yo siento que yo no voy a poder con los demás. Yo siento que yo, y se contaba una historia y esta historia era, yo no sé hablar inglés, yo no entiendo inglés, mi profesor me va a hablar y yo no voy a entender absolutamente nada. Y me dice, a mí me hablan y yo me bloqueo. Y yo luego pienso y luego sé. Y luego imagino, pero me siento tan pequeño ante un grupo que sabe mucho que yo me bloqueo. Entonces empezamos a trabajar eso, el pensamiento que le genera y ya. Y después que hicimos un ejercicio como este, donde él pudo como desbloquear, me dijo, no, me sentí más seguro. Y ya aprendí a ver una verdad y es que finalmente pues yo sí sé inglés y tengo algunas cosas que trabajar, pero no significa que no sepa. Entonces, este ciclo, esta estrategia nos ayuda un montón como para poder ir desbloqueando esas cosas que le pueden estar impidiendo a nuestro estudiante o a nosotros mismos al aprender un idioma, atrevernos, ¿cierto? Y bueno, si yo aparte del I am agree como English teacher, uno escucha expresiones que generalmente se equivocan los estudiantes y dices I am agree, lo dicen todo el tiempo, pero la que más dicen es sorry. Cada vez que cometen un error, sorry, 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 sorry. No sé si a ustedes les ha pasado o si ustedes lo han dicho, pero algo súper común. Y cuando yo vi eso suceder por tanto tiempo en estos 8 años que llevo enseñando, yo dije, ¿por qué dicen sorry? O sea, yo sé que a veces es como que uno dice como, bueno, entiendo, ¿no? Pero, pero yo luego dije, parece ser que nos enseñaron a ver el error como algo grave al aprender un idioma, ¿cierto? Como si yo no tuviera la oportunidad de equivocarme. Y si todo ese tema de aprender por error, que de los errores aprende, aplicar a todo menos a los idiomas. ¿Cierto? Y aparte de eso, nos han hecho creer tres mitos. ¿Cuáles son esos tres mitos? Bueno, antes de compartírselo, lo que no va a ser un mito saben es que si juntos donamos, podremos apoyar la atención de comunidades afectadas por la emergencia. Entonces, antes de llegar a conocer esos mitos, porque sé que ha sido mucha información hasta este momento, no olvidemos y recordemos la razón por la que hoy estamos aquí, ¿cierto? Y es poder saber que lo que hoy está sucediendo en Colombia no es un mito, es una realidad y que hoy podemos apoyar. ¿Listo? Así que no lo olvidemos, al final también les muestro más un poquito. Así que vámonos nuevamente a esos mitos, ¿no? El mito número uno, y es que yo tengo ya que hablar perfecto para tener conversaciones, ¿cierto? Tengo que hablar perfecto y, o los estudiantes, bueno, no cometen errores y tengo ya que hablar perfecto para, ay, se me olvidó esa que está allá, se fue ahí. Entonces, me falta el mito como número 3. Ahorita se los busco que ahora se me pegaron dos cosas. Entonces, hemos creído tres mitos. Listo, vámonos a las verdades. La verdad número uno, y es que la perfección no es un requisito para hablar. Hablar es un requisito para mejorar. Yo he cometido los errores más horribles en portugués, porque todo lo que yo he dicho ha sido como que yo digo, bueno, me voy a fiar del español de alguna otra forma, pero resulta que eso termina siendo como algo súper obsceno, ¿no? Algo como horrible. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo eso, como ya yo sé qué no debo decir en portugués, pero finalmente, ¿saben? Para hablar no se necesita perfección. Listo, nosotros hablamos y vamos mejorando a medida que vamos hablando. La verdad número dos.
Y es que los estudiantes exitosos no son esos los que menos se equivocan, sino los que tienen menos miedo menos miedo tienen de equivocarse. Entonces, si yo eh, considero que no equivocarse me hace mejor estudiante, ahí estamos cometiendo un error, porque finalmente no es así. Y la verdad número tres es que un error no es evidencia de incapacidad. El mito número tres era pensar de que, pues el error o sea, que el error me incapacita si yo cometo errores porque yo no soy lo suficientemente bueno para un idioma, ¿cierto? Y la verdad es que un error no es evidencia de incapacidad, es evidencia de que ustedes están construyendo conocimiento. Si yo jamás me he equivocado en ruso. ¿Por qué yo no me he equivocado en ruso? Porque yo jamás en mi vida he intentado aprender ruso. Yo jamás me he equivocado en chino porque jamás en mi vida he intentado aprender chino, ¿cierto? Probablemente cuando empiece a aprenderlo, si quiero aprenderlo, voy a equivocarme un montón de veces y terminaré diciendo cosas que no tienen ningún sentido. Ahora, ya tenemos una nueva creencia, ¿cierto? Entonces, quizás una nueva emoción haya surgido a través de esa creencia. Y eso es lo que debemos tratar de generar en nosotros, en nuestros estudiantes. Listo. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es la emoción que te lleva a eso y qué acción estás tomando? Vamos a plantear una nueva creencia para que eso nos genere una nueva emoción y esa nueva emoción nos genere una acción completamente distinta, ¿cierto? ¿Qué acción vamos a tomar nosotros? Y les continúo. ¿Se acuerdan de esa historia para los que llegaron despuesito? La historia de una chica que tenía una presentación en inglés en 10.º grado y resulta que decidió aprenderse todo de memoria, todo se le olvidó y pasó como la vergüenza más grande de su vida cuando una competencia que ella consideraba súper gigante solamente quedó viéndola, ¿cierto? Ya saben que esa persona fui yo en décimo grado, y que me marcó muchísimo, ¿no? Porque fue algo que yo les comenté al principio de lo que hace sentir el error, te causa incomodidad, te da vergüenza y sobre todo te hace sentir tonto. Entonces quiero contarles qué pasó, que yo les prometí que les iba a contar el resto de la historia. Resulta que yo decidí, cuando yo salí de ahí, que el error y la inseguridad de aquella vez no iban a definir mi capacidad. Yo le dije a mi profesor, voy a volver el otro año porque me queda un año de colegio. Yo le dije, voy a volver el otro año y lo voy a hacer mejor. No me voy a volver a aprender absolutamente nada de memoria porque ya vi que cuando lo intenté me fue súper mal, ¿cierto? Entonces, yo volví al año siguiente, me preparé, volví al año siguiente al mismo lugar, al mismo colegio, al mismo público que ya saben que había viajado a otros países, que veía inglés desde preescolar, que tenía muchas clases de inglés a la semana comparado conmigo y mi experiencia en colegio público. Em, pero esa vez yo tenía más confianza y sabía que yo me podía equivocar. O sea, si ya me había pasado lo peor, que era lo peor que me podía pasar. Ya iba a quedar yo como, bueno, ya me equivoco otra vez, está bien, soy la que se equivoca. Y bueno, estuve dispuesta a hacerlo mucho mejor. Y aparte de eso, yo jamás esperé pasar de ese último lugar al primer lugar. Es decir, el año anterior había sido la última y ese año que continuó fui esa vez la primera. Y fue algo muy bonito porque más allá de todo el reconocimiento, de todo el premio, fue saber esa satisfacción que tú dices, "Uf, sí pude, lo logré". Yo dije, yo no me voy a ir de este colegio hasta que yo no resuelva este asunto. Y fue una experiencia que de verdad me marcó muchísimo para bien y me ayudó demasiado a poder tener confianza. Por eso tuve una transformación y es que si yo no acepto el error como parte de mi camino, tal vez yo habría desistido de enseñar, porque no hubiese sido nunca capaz de pararme delante de un público a decirle cosas porque pensaría que yo todo lo estoy diciendo de forma equivocada. Número dos, no hablaría con tanta confianza hoy. Ustedes no saben lo que a mí me encanta un micrófono y hablar. Y si yo me hubiese quedado en ese error y esa experiencia de aquella vez, yo hoy no me atrevería ni hubiese tenido las oportunidades que hoy he tenido de poder estar en escenarios donde tengo que hablar, porque pensaría, me voy a equivocar y todo lo haré mal. Si yo no acepto el error como parte de mi camino, tal vez yo hoy no pudiera ayudar a programadores a comunicar su talento en inglés, porque ellos se sienten tontos.
cuando tienen un nivel técnico muy alto, cuando tienen la posibilidad de ganar muchísimo dinero, pero dicen, yo en inglés soy muy junior. Entonces, si yo no hubiese experimentado eso, ni lo hubiese superado, yo no hubiese sido de buena ayuda para ellos, ¿cierto? Y cuatro, yo me habría perdido la oportunidad de aprender otros idiomas, porque el primer idioma que aprendí fue inglés y fue el idioma con el primero que cometí todo el error del mundo, ¿cierto? Después hice todos los errores habidos y por haber en portugués, pero me hubiese perdido la oportunidad de saber cómo funcionaba el francés, de saber cómo funcionaba el portugués, de hoy atreverme a aprender italiano. Todo eso lo hubiese perdido donde yo dijera, no, yo no soy buena para esto, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que si yo me hubiese rendido, no estaría aquí usando los idiomas para servir a mi país, ¿cierto? Entonces yo me habría quedado, de pronto no, yo dije, no, yo debo estudiar otra cosa o debo hacer otra cosa. Pero hoy incluso los idiomas a mí me permiten servir a mi país. Y eso es algo que tú y yo hoy podemos hacer juntos. Todo lo que hoy aprendimos en esta, llevamos que unos 30 minutos que hemos aprendido. em, Saben lo que hemos hablado del error, que hemos hablado de equivocación, todo esto lo hemos aprendido y se va a quedar con nosotros para toda la vida, de verdad, espero que lo hayan aprovechado muchísimo. Pero de verdad hay algo que también se puede quedar mucho y es poder aportar algo para Colombia. Recuerden que lo estamos haciendo junto a Techo, a Techo Colombia, que es, digamos que esta fundación que va a llevar sus donaciones a estas comunidades afectadas por el terremoto. ¿Cierto? Entonces, recuerden que ustedes pueden hacer sus donaciones. Les voy a dejar aquí en el chat por aquí. Denme un segundo. Se llama ayudarespondecolombia.com. En ayudarespondecolombia.com ustedes pueden aportar su donación. Créanme que yo siento que estamos viendo muchos milagros en todo lo que hemos estado haciendo y lo seguiremos viendo también, porque entendemos de primera mano lo que significa ayudar. Creo que todo el tiempo, cuando uno aprende un idioma, enseña un idioma, todo el tiempo está ayudando. Y eso es algo que está impregnado en nosotros también. Entonces, bueno, los dejo con estas tres últimas cosas y es que esperar sentirte seguro para hablar es como esperar saber nadar antes de entrar al agua. Yo no sé nadar porque no me he atrevido a nadar, porque tuve una experiencia muy fea donde me iba ahogando y no lo intenté más y no he aprendido por eso, entonces no sean como yo, no sean como yo, tengo que aprender, es un reto a mis 30 años. Y finalmente, también recordemos que la fluidez no se construye en silencio y la confianza no se construye en la comodidad. Vamos a tener que hablar y vamos a tener que incomodarnos. ¿Listo? Entonces, bueno, les dejo un poquito de mí para que si no me conocían antes, yo he creado The English Code Academy y pues mi misión es ayudar a programadores a alcanzar el inglés fluido que necesitan para entrevistas y reuniones técnicas. Amo de verdad que su inglés llegue al nivel de su seniority y sobre todo que el mercado internacional pueda conocer el talento de Latinoamérica, todo lo que hoy tenemos y sabemos que el inglés es un puente para ello. Entonces, de verdad le doy muchas gracias por estar aquí. Eh, Más allá de por interesarse en esta charla, de verdad que les doy muchísimas gracias por apoyar a Colombia, por apoyar a mi país. Como les dije al principio, yo no estoy en la zona, de la zona afectada, pero sí sentí todo ese temblor horriblemente porque donde vivo está muy cerca eh, y no imagino cómo deben estar esas familias. Así que de verdad, muchísimas gracias por el espacio y sobre todo por hoy, a través del aprendizaje, abrazar a Colombia, a mi país. Así que muchas gracias, pero que sigan disfrutando mucho de las otras charlas que tienen. Chao. Chao, Agus. Muchas gracias, profe. Gracias a ti. Chao. Chao, muchas gracias. Hasta la Chao. próxima.